Hola, ¿qué tal compañeros? Otro de los temas que también ayudaron a la construcción de un país moderno son la urbanización. El desarrollo de la industria trajo el crecimiento de las ciudades. Entre 1940 y 1970, la población que vivía en las ciudades de más de 15.000 habitantes fue un cambio muy radical, de casi 4 millones a 22 millones. La capital de la República era un imán para muchos de los que abandonaban el campo y se convirtió en una de las grandes ciudades del mundo. La vida en la ciudad modificaba los valores y actitudes. En el medio urbano disminuía la influencia de la iglesia, así como de la familia patriarcal. Las formas de relación personal se transformaban por efecto de la extensión de las redes telefónicas y por la multiplicación del número de hogares que contaban con aparatos de radio y televisión. Asimismo, se amplió la producción y distribución de periódicos y revistas ilustradas. Las mujeres se habían integrado al mercado laboral o tenían un mejor nivel educativo, pero seguía sujeta a la cultura machista. La revolución cumple 50 años. En 1960 los gobiernos de la República podían hacer un reencuentro optimista de sus logros. Sin embargo, no eran pocos los saldos negativos, cuya solución se vio urgente a la luz de la Revolución cubana que llegó al poder en enero de 1961. Este acontecimiento provocó en México, al igual que en otros países latinoamericanos, el temor de que la experiencia se repitiera por efecto combinado de la desigualdad, la miseria y la represión política. Al igual que en otros países, en México se generalizó la idea de que era urgente poner fin a las condiciones antidemocráticas y de injusticia prevalecientes en América Latina. Los desequilibrios sociales. El crecimiento de la población trajo necesidades urgentes. Era necesario construir más escuelas, viviendas, clínicas y hospitales, formar a obreros calificados, maestros, médicos y profesionistas en general. La transformación más notable que experimentó la sociedad mexicana fue el ascenso de las clases medias, resultado de la ampliación de servicios educativos y de los requerimientos de una economía en proceso de modernización. El comienzo del fin del conformismo. Durante los años del crecimiento económico hubo muchas protestas y movilizaciones de obreros y campesinos contra el monopolio del PRI, el control sindical y las acciones de los guardias blancas que en el campo defendían los intereses de los grandes agricultores. En 1958 el conformismo del periodo anterior comenzó a resquebrajarse, así que al mismo tiempo el modelo de desarrollo económico se topaba con sus propias limitaciones. El arreglo político reflejaba dilemas similares y en 1959 se activó la disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores en la Educación, se formó el movimiento revolucionario del magisterio y se realizaron marchas al Zócalo en demanda de aumentos salariales. La reforma electoral de 1962. Las elecciones únicamente sancionaban la decisión que tomaba el presidente en turno, que designaba al candidato del PRI y por ende a su sucesor. Los partidos políticos y el Congreso tampoco cumplían con la representación de la diversidad ideológica y de intereses de la sociedad, sino que tenían una función casi ornamental cuando se trataba de resolver demandas de participación independiente. Todas estas desempeñan un papel secundario frente a la policía o al ejército. El movimiento estudiantil, mayo-octubre 1968. El gobierno del presidente Díaz Ordaz se inició en diciembre de 1964 en un ambiente de desafío al autoritarismo gubernamental por parte de los medios de hospitales públicos, así como estudiantes universitarios. En la Ciudad de México, en 1968, una pelea callejera entre estudiantes de preparatoria fue disuelta por la policía con ferocidad. En unos cuantos días el conflicto adquirió grandes proporciones. Las acciones de la policía y del ejército violaban la autonomía universitaria y los derechos de los estudiantes, quienes formaron el Consejo Nacional de Huelga. La tarde del 2 de octubre
octubre, en la plaza de Tlatelolco, se celebraba una concentración de no más de 4.000 personas convocadas por el CNH, que fueron rodeadas por casi 5.000 efectivos del ejército y de guardias presidenciales. Entonces estalló una confusa balacera. Durante décadas el número de víctimas fue incierto. Se hablaba de miles de muertos. La cultura de la estabilidad. Los años del milagro mexicano fueron de gran creatividad artística y literaria. Muchas de las obras que se produjeron en esos años portaban los ecos del espíritu de construcción e innovación de la época. Una generación de escritores cuyas preocupaciones giraban en torno a la necesidad de renovar las costumbres y valores sociales conforme a las exigencias de la vida humana y de las clases medias habidas de modernidad. Hacia finales de los 50, el cine, la radio y la televisión eran los principales promotores de transmisión de la cultura popular. La renovación del legado revolucionario 1970-1982. El convulsionado final de la década de los 60 dejó al descubierto las limitaciones de un modelo de desarrollo que no podía responder a los cambios que había acarreado la modernización y corregir sus desequilibrios. El dilema político en esos momentos se planteaba en los siguientes términos: en el endurecimiento del autoritarismo o la liberación de la organización y de la participación política. La apertura democrática de Luis Echeverría, 1970-1975. Al principio del gobierno del presidente Echeverría, en diciembre de 1970, la situación política era crítica. La sombra del movimiento estudiantil y de su trágico desenlace oscureció la transmisión del poder y fue una presencia constante en esos años. Había una gran incertidumbre respecto a la capacidad y disposición del nuevo presidente para resolver de forma pacífica los conflictos que habían empezado a manifestarse, en vista que, en calidad de secretario de Gobernación entre 1964 y 1970, había sido responsable de los acontecimientos de verano de 1968. El objetivo del presidente no era cambiar el sistema, sino restaurar el modelo de gobierno de Lázaro Cárdenas para prolongar la vida del sistema político. Sociedad pobre, sociedad moderna. La sociedad mexicana a finales del siglo XX tenía muchas de las características de una sociedad moderna, pero también elevados índices de pobreza y de escandalosa desigualdad. En los 2000, México no era de los estados más pobres del mundo, pues estaba lejos de los países africanos. Sin embargo, sí era una de las naciones más desiguales. Los gobiernos de Salinas y Cedillo pusieron en pie programas de política social, la solidaridad y progresa. El combate a la pobreza que centró en poblaciones de individuos bien identificados. El Programa Nacional de Solidaridad que inició en 1988 incluía programas de salud, educación, nutrición, vivienda, empleo e infraestructura. Al igual que la vida política, la cultura democratizó gracias al desarrollo de los medios de comunicación de masas.